tema, pero vamos a desenredarlo, ¿sí? Bueno, entonces hoy vamos a ver el principio del ritmo. Entonces, yo no sé si podemos empezar por definir qué es el ritmo para después entrar a ver cuáles son los factores que determinan ese ritmo. ¿Quién quiere participar y hablar sobre qué es el ritmo? La ley del ritmo. ¿Alguien quiere mencionar eso para podernos ubicar un poquito? Porque ahí empieza hablando de algunas cosas, pero no las ata directamente al ritmo, sino que va hablando de cosas y llegamos después a hablar de la ley del ritmo. Entonces, cuando hablamos de Yo no la he ley, llegado a mi casa con mis apuntes. bueno, cuando hablamos de la ley del ritmo, ahí hay una definición que plantea él, Laín, dice que la ley del ritmo tiene que ver con atraer lo que se piensa y conectarlo, aumentar la vibración sobre eso que se piensa para poderlo conseguir. Entonces ahí hay dos componentes que se tienen, que es uno, atraer lo que se piensa. Entonces ahí aplicamos el principio del mentalismo. El mentalismo ahí empieza a jugar su papel. Y otro, el del principio de la vibración también, ¿sí? Lo que piensa desencadena, o sea, desde el pensamiento consciente, y lo llevamos a nivel del subconsciente y ponemos a vibrar ese pensamiento consciente junto con lo que hay a nivel inconsciente. ¿Qué es lo que hay a nivel inconsciente? Están las creencias, están las emociones y están ahí los hábitos, comportamientos y conductas. Entonces, ¿cómo ponemos a vibrar ese pensamiento consciente con ese, con ese, con ese pensamiento subconsciente? Ahí está el quit. Me gustaría que opinaran sobre eso. Porque el ritmo depende de la vibración. Acordémonos que el ritmo lo da la vibración. Pero esa vibración es la sincronía entre ese pensamiento consciente y el pensamiento subconsciente. Y ahí se nos atraviesa una cuestión que es los paradigmas o creencias que tenemos. Si esos paradigmas y creencias que tenemos no están en concordancia con nuestros pensamientos, ¿qué pasaría? ¿Qué hubo, Richard? Buenas, ¿cómo están? Bien, bien, bien. ¿Qué pasaría
si no están en concordancia. Acordémonos que el pensamiento consciente son los deseos y anhelos. Y el pensamiento subconsciente, volvemos a hablar de las creencias, que es todas esas improntas mentales que tenemos desde antes del nacimiento y fundamentalmente durante los primeros 7 años de vida. Muchas veces pensamos una cosa y hacemos otra. Entonces volvemos a la vibración. Bueno, yo no he llegado a mis apuntes, pero digamos este principio del ritmo lo asocio con que obviamente es importante el mentalismo, la intención que le pongamos, pero para mí el ritmo refleja como esa velocidad de la naturaleza, ¿sí? Me parece muy bonito esa asociación entre las semillas y lo que va creciendo, como el principio del ritmo, es decir, hay que seguirle poniendo la intención, hay que seguirle poniendo la emoción, pero también se debe respetar una velocidad de las cosas que a veces pueden manifestarse rápidamente, pero a veces necesitan mayor duración y mayor tiempo, y no por eso podemos decaer y abandonar y olvidar esa intención y ese deseo que tenemos, sino por el contrario mantenernos. Eso es como conclusión lo que resumo. Ajá. Pero ahí sí atraviesa una cuestión que es lo equipotencial, lo que hablamos de lo equipotencial. ¿Cómo es ese cuento de lo equipotencial? No, perdón, ¿cómo es ese? Fuerzas equipoponderantes, no es equipotenciales, sino equipoponderantes. Es lo de la oscilación del péndulo, ¿sí? Exactamente. Que no hay que estar, o sea, a veces uno se exagera la intención descuidando todo. No. Y pues también hay que poner intención, pero no al extremo de que todo se vuelva un polo opuesto. Es decir, puedes ponerle a uno demasiada intención a algo y sale en todo lo contrario. Como forzando las cosas, van hacia el polo opuesto y adquieren una connotación negativa. Ajá. Sí, exactamente. Exactamente. Y ahí cómo vemos esa relación con otras cosas, podemos ir mirando con algunos elementos que menciona. Por ejemplo, el eco de la vida y las estaciones de la vida, o el equilibrio, o el potencial excesivo. Ahí cómo funcionaría eso, lo del ritmo. Porque yo estoy enredado. Este principio. Lo que yo entiendo es que a veces se le pone tanto énfasis a algo que termina dañándose, ¿no? Y que debemos poder controlar eso e ir disfrutando el proceso. Es decir, si mostramos mucha ansiedad, preocupación por lograr eso, pues es cuando se desajusta la balanza. El asunto es poder disfrutar el proceso o distraernos un poquito de vez en cuando del proceso. Sí ponerle atención, sí pensarlo constantemente, pero no desde el nivel de la obsesión y lo enfermizo, sino irlo disfrutando. Es lo que yo consigo, ¿no? Es como si se siembra una semilla y estoy todos los días súper preocupada, le echo agua, la abono, pues la puedo estar ahogando. En cambio, si voy disfrutando cómo va creciendo, poco a poco, ahí se equilibra esas fuerzas. Es lo que yo interpreté. Sí, eso sea las fuerzas equipoponderantes, sí, sí, eso es muy cierto. Más o menos es como lo que uno llama dejar fluir las cosas de manera natural. Y porque si ahí él le explicaba que cuando se está buscando un objetivo y se le pone demasiada ansiedad,
Entonces, pueden fallar las cosas. Por ejemplo, cuando se va a presentar, nos pasaba mucho cuando se presentaban los exámenes o el examen del ICFES, o sea, se tiene una necesidad o uno mismo se impone una necesidad muy fuerte de ganar, que el día del examen se pone nervioso, se bloquea y no logra su objetivo, falla, porque le pone Ujú. demasiada, se recarga con demasiada expectativa. Entonces, si lo deja más bien como algo natural que está fluyendo, entonces todo fluye de manera natural. Ajá, perfecto. ¿Quién opina algo más sobre eso? Lo que siempre creo que todos lo repetimos es que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Todo tiene su tiempo. Él nos da un ejemplo tan hermoso como lo que es el bambú, ¿no? Que dura 5 años dentro de la tierra, sacando raíces. Y que luego de los 5 años, en menos de 3 meses, crece 25 metros. Entonces, y que hay que ser siempre el ejemplo, ¿no? Flexibles, flexibles como el bambú, movernos como el agua y no ser rígidos ante la vida, no ser, porque la rigidez que hace de que nosotros mismos incomodemos al universo para que las cosas no lleguen. Él nos da ahí el ejemplo del Camino del Guerrero, no sé si han visto la película, que es espectacular. Y nos da el ejemplo de cuando el maestro le enseña a él mismo cuando es joven, de subir la montaña y al llegar al final de la montaña, él iba con muchísimas expectativas y cuando llega allí al final de la montaña se da cuenta que él no sabía, y bueno, ¿qué hay acá? Y entonces él ve una piedra y dice, ah, esta piedra. Y dice él, la felicidad está en disfrutarme ese camino para llegar a mi meta. Cuando yo suelto y confío, que la palabra que siempre le dicen a uno, suelta y confía, eso es fe. Entonces, soltar y confiar en medio de ese proceso, en medio de ese anhelo, en medio de lo que yo deseo. Porque cuando yo le ayudo al universo a hacer las cosas, no deja trabajar al universo. Porque el universo trabaja solito, el universo no necesita ayuda. Algo que alguien decía es, el universo creó todo el universo en 6 días. Creo que no necesita de nuestra ayuda. Es que nosotros le digamos el punto donde yo quiero llegar y soltar. Cuando yo suelto, dejo que el universo trabaje para mí. Cuando yo le ayudo al universo, no estoy dejando, así como ahorita decía, bueno, compañerita, que Keiko. Keiko, que hay que dejar poner la semillita y hay que dejarla, que esa semillita tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y los tiempos son perfectos, porque a medida que va esa semillita, el universo va ajustando nuestros pensamientos, a dónde quiero llegar, y nos va volviendo más coherente y nos va poniendo fe. Entonces a veces, la otra yo leía que alguien quería llegar, la meta de él era tener una casa hermosísima, tener cierta cantidad de dinero, tener el supercarro, bueno, tener todo esto. Y era como una circunferencia. Entonces, para llegar, salió de acá y tenía que dar la vueltica. Entonces, ¿qué pasó? Que para llegar acá, en el pueblo donde estaba, no podía conseguir eso. Entonces, la empresa lo trasladó a otro. Y así lo fue trasladando. Y en el traslado fue perdiendo cosas que él tenía, porque él tenía un objetivo que era tener dinero, tener cosas. Y fue perdió a su familia, perdió muchas cosas en medio del proceso. Y un día ya llegando casi a la meta, que dirigía, ya tenía todo lo que él quería, se dio cuenta por todo lo que pasó y todo lo que perdió. Entonces, a veces las metas que nosotros queremos conseguir tienen su tiempo. Y cuando yo los quiero a mis fuerzas,
en mis fuerzas, paso a una obsesión. Y cuando paso a una obsesión, comienzo a perder cosas que de pronto antes amaba y que no me daba cuenta y las fui perdiendo en el camino. Porque todo extremo, siempre nos han dicho, y esto es algo que nos decían nuestros ancestros, es que todo extremo es mal. Por eso siempre el universo busca al equilibrio, al yin y al yang, a ese equilibrio perfecto. Siempre busca como esa parte bonita de que estemos, que soltemos, confiemos y nos disfrutemos siempre ese camino hermoso. Es lo que siempre nos pide el universo. A veces nosotros en nuestras queremos ayudarle, queremos colaborarle al universo y no nos imaginamos la sabiduría con la que nos estamos enfrentando. Es lo único que coge son las piecitas que nosotros le damos. El universo hace un escaneo. Es como cuando yo les contaba lo de los imanes. A veces uno le pregunta y comienza a rodar para un lado, para el otro, porque comienza como a sondear, comienza como a mirar dónde están nuestros puntos, dónde está lo que yo quiero. Y con esos ingredientes que yo le doy, él me da un resultado de la meta final que yo quiero. Siempre nos da un resultado. Entonces yo le doy eso, entonces es como hacer una sopa. Entonces me dio tal cosa, entonces me dio la cebolla, me dio las alberjas, la papita, la auyama, bueno, etcétera, me dio eso. Y con eso se arma la sopita que yo quiero. Así el universo también toma de nosotros todas las cositas que necesita. Cuando nos pasamos al extremo, él va a hacer que ese extremo nos dé como un sacudón. Como cuando forzamos toda esta parte espiritual y la queremos hacer a nuestras fuerzas. Que me levanto a tal hora y hago tal cosa, que no sé qué, que sigo tal proceso, que me muevo tal eso, que escribo, que hago no sé qué, que hago la meditación, que hago todo esto y se me olvida disfrutar ese camino tan hermoso que es la vida. Disfrutar tomarse un tinto con un amigo, el disfrutar nuestros hijos, el disfrutar con las personas que estamos, porque todo el tiempo estamos analizando. Yo lo digo por mí. Llegó un momento en que yo entré a una rueda de Sansar y todo era como muy psicorrígido. Y la vida no es de psicorrigidez y eso me lo hizo entender, que hasta mi cuerpo se derrumbó, me di un golpe y perdí el equilibrio, me dio vértigo. Eso me mantuvo un mes quietica, pausada, tranquila, porque me fui al extremo, quería todo, tenía programado a tal hora tal cosa, a tal hora tal cosa, hacer tal cosa, hacer tal programa. Y el universo me enseñó que tenía que fluir, que todo es fluidez, porque cuando vemos en descodificación el vértigo es equilibrio. ¿Qué me estaba pidiendo el universo? Que tuviera equilibrio, que no exagerara, porque me fui al extremo, me fui al exceso de querer buscar esa parte espiritual haciendo miles de cosas. Yo me levantaba antes de las 5 de la mañana y hacía todo. A las 9 de la noche ya estaba durmiendo, hacía toda la tarea, que escribir, que hacer los decretos, que todas las cosas. El universo me llamó la atención de una forma muy bonita, muy hermosa. Y es comenzar a disfrutar la vida en medio del proceso. Es poner como esa metica final, disfrutarla, gozarla y gozar ese proceso. Cuando comenzó esto, mi cuerpo comenzó bajo, bajo. Todo como que dejó de ser tan duro como esto. Sí, porque leía demasiado, que allí una información, que allí otra. Cuando comencé a fluir, las cosas comenzaron a llegar sin estarlas buscando. Lo que un día le había dado un punto de encuentro, como en medio de esto, comenzaron a llegar las cosas. Entonces, bueno, quería compartirles esa información. Gracias, Sofía, por ese excelente compartir. Nos enseña muchas cosas. Bueno, ya estamos cogiendo el ritmo. Estamos cogiendo el ritmo del tema del ritmo. Entonces, ahora sí atemos todo lo que nos plantea en el capítulo. A ver cómo por ejemplo, atamos con
con los otros elementos que menciona, porque ahí menciona cómo controlar, por ejemplo, la impaciencia, cómo se relaciona el pide y se os dará todo eso. A ver cómo alguien quiere comentar sobre esto. Bueno, algo relacionado con la impaciencia, ¿no? De pronto, Sí. como para ir mirando acá, pues que decían algo desde el inicio y era que habían dos errores que desequilibraban mucho y uno era el no vivir en el ahora, ¿no? Entonces, cuando uno no está en el ahora y no confía, como lo decía ahorita Sofía, pues empieza entonces a aparecer la impaciencia y eso empieza a desequilibrar esa balanza. Y había algo que pues a mí me llamaba la atención frente a la impaciencia o que viene después, que se lo he escuchado mucho a Nio y es el no te preocupes, ocúpate, ¿no? Entonces cuando uno empieza a preocuparse, empieza a generar esas emociones, que yo creo que al inicio hacían como esa mirada de que a veces cuando uno desea tanto algo y empieza a generar también ese temor o ese miedo de perderlo, pues empieza también a generar ese desequilibrio, pues la impaciencia va generando esa preocupación porque las cosas no se están dando y pues lo otro que sería el ocuparse es tomar acción, así lo veo, ¿sí? Y confiar. Y esa acción, como lo decía ahí en algún lado, es lo que también permite, a ver si lo encuentro para leerlo textualmente, la acción canaliza el exceso de energía y mantiene el péndulo a raya. Entonces dice que el segundo error es que solo se visualiza pero no se toma acción. Entonces cuando uno se ocupa también, pues uno empieza a generar esa despreocupación, no a preocuparse desde la incertidumbre o desde la impaciencia, perdón, sino a confiar en primera medida, vivir el presente, vivir el ahora y pues darse la posibilidad desde ahí de uno tomar acción y empezar a mirar que esa impaciencia lo que hace es desequilibrar esa balanza. Entonces, era como ese acote ahí. Sí, y es importante lo que plantea Stephen, el control de esa impaciencia. Entonces, ¿cómo lo plantea usted el control de esa impaciencia? Pues yo lo veo desde lo que puede pues mirar con esa impaciencia y es plantear, o sea, ahí yo creo que se toma mayor fuerza ese principio del ritmo, ¿sí? Y que todo llega al tiempo y empiezo a confiar ¿qué? Cuando estoy equilibrado en la emocionalidad, cuando visualizo y logro hacer, creo que Nío al principio hacía esa pregunta de qué pasaba cuando no estaba como en sincronía, tanto lo inconsciente como lo consciente, ¿cierto? Entonces, pues voy mirando, voy haciendo esa confianza de la visualización y tomo acción frente a lo que en el momento puedo hacer, ¿sí? Y desde ahí empiezo a regular y a confiar que listo, doy el primer paso y confío que ya con la acción que estoy tomando, el deseo o la visualización se empieza a materializar. Porque si empiezo a estar viviendo no en el ahora, sino en el futuro, pues el futuro va generando mucha incertidumbre. Y el futuro es lo que más siento yo que nos genera, o en mi caso, me genera la impaciencia, ¿no? Y el no vivir en el ahora, como nos lo ha mencionado Nio en ocasiones anteriores, el estar en el pasado y en el futuro es lo que nos genera ese desequilibrio. Entonces siento que el estar en el ahora, en confianza, es lo que nos va dando la posibilidad de disminuir esa impaciencia. Sí, hay tres elementos que menciona Laín ahí en el control de la impaciencia. Cree que es posible, o sea, a través de la ley del mentalismo, cree que es posible que se realice la cosa que uno piensa, ¿sí? Y aplicar la ley de la cosecha. La ley de la cosecha es la de la siembra y la cosecha, porque una de las cosas que más nos apremia a nosotros es el tiempo. Generalmente estamos diciendo, planeamos y si de pronto no nos sale sobre el tiempo,
nos desesperamos y entramos en angustia y en preocupación. Cuando el tiempo lo da, es realmente el universo es el que dice cuándo y el cómo. Y nosotros planeamos de acuerdo a nuestro cuándo y cómo. Y lo que decía Sofía, no tenemos la confianza de entregárselo al universo y tener la fe y la convicción que eso se va a realizar. Eso no quiere decir de que uno no haga las cosas, las tiene que seguir haciendo, pero siempre creyendo que es posible, ¿sí? Y si aparecen, bien como lo dicen, y si no aparecen, ¿qué pasó? Estoy disfrutando el camino, estoy siendo feliz de lo que estoy haciendo, ¿sí? Y estoy observando esa siembra y cosecha, porque todas nuestras acciones son una siembra y la cosecha es el resultado de esa siembra. Pero acordémonos que cuando sembramos, a veces no sabemos cuándo va a nacer esa plantica y cuándo va a dar esa cosecha. Entonces nosotros mismos nos presionamos y, como decía Sofía, llegamos al colapso y el mismo universo nos manda ese colapso. ¿Para qué? Para decirnos: pila, maestro, no se angustie, no se presione, haga lo que tiene que hacer y relájese y disfrute el camino, ¿sí? Entonces ahí aparece otro elemento, que es buscar las señales y seguirlas, porque muchas veces estamos buscando nuestras señales y no buscamos las señales que nos manda el universo para poderlas seguir y encauzarnos por ese camino. Y no tomamos la vida como si fuera un juego, como hablan el juego de la Fórmula 1, que dice que cuando es simulación uno lo disfruta delicioso, pero cuando va a la realidad se monta en el carro y entra en pánico cuando empieza a tomar una velocidad de 300 kilómetros por hora, y entonces ahí viene el acabose. Entonces, en cambio, sí es capaz de tomar los 300 kilómetros pero en el juego, y puede dirigir bien el juego, que es una simulación de algo que es muy real, ¿sí? Entonces ahí aparecen todas las cuestiones de la vida cuando uno está en el juego y otra cuando es una realidad. Entonces, no sé, ¿alguien quiera comentar algo más sobre esto? Bueno, yo leyendo esto de la ley del equilibrio, me llevaba pues atrás, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajaba en la parte de ventas, y yo a veces conseguía buenos negocios y se me caían muchísimo, y entonces ahí entendí mucha cosa, porque digamos, yo conseguía el negocio, ¿sí? Pero entraba en un potencial excesivo, o sea, mucha energía, pero dentro de esa energía, de esa necesidad y de esa importancia que yo le daba el ganar ese negocio, pues traía miedo, ¿sí? Miedo y sufrimiento. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Desestabilizaba el péndulo. Y al desestabilizar el péndulo venían las fuerzas equiponderantes a tratar de ponerme nuevamente en equilibrio, y ahí, como explica, cuando se tiene miedo, lo que pasa es que estamos dándole demasiada importancia a los resultados. Entonces el péndulo empieza a oscilar muy fuerte y llega el momento que pasa el nivel y se traspasa uno al otro lado. Y entonces pues ahí se presentaba alguna situación, y ahí era donde se caían los negocios.
Entonces yo no entendía porque conseguía buenos negocios, pero no se me daban. Pero entonces pues ahí entendí que yo le ponía demasiada importancia al resultado. Y ahí es donde uno falla, porque pues ahí el miedo viene y hace sus estragos y hace lo que tiene que hacer. Y pues así fue como yo entendí, ¿no? Entonces entendí también que lo que uno tiene que es elegir qué es lo que quiero, el qué, ¿sí? Y el universo es el que se encarga de decidir cómo, en qué momento estoy preparada para recibir ese regalo, digámoslo así. No estaba preparada, digamos, en ese momento por X o Y razón, pero el universo es que da el cómo, el cuándo y pues él lo va preparando a uno y uno no puede ir en saltos, sino todo es un proceso de crecimiento, de cambio de nivel, de cambios de ciclos y de maduración. Ujú. Entonces, Muy bien, Ana. Muy claro la posición de esa situación que tuvo y mire cómo relacionó este principio con esa situación. Bueno, continuamos a ver quién quiere dar algún otro Yo, aporte. A no, yo, ver, yo quiero. Yo a creo ver, que, Venus. digamos que una cosa como que he comprendido o estoy entendiendo es que al final todos los principios están interligados, ¿sí? Porque si, o sea, considerando un poco todo el tema de tener un poco de impaciencia, o sea, al final, impaciencia, la impaciencia tal vez está ligada, lo digo por mí, está ligada a no tener fe, ¿sí? Es decir, a no creer que algo realmente pasará. Porque digamos que cuando nosotros decimos todo es en el tiempo de Dios, el universo sabe en qué momento, pues uno realmente, en mi caso, debe tener fe de que eso va a ser así, porque, o sea, es una afirmación muy seria, porque entonces imagínense uno esperando 20 años a que pase algo, por ejemplo, sí, o sea, digo, no, que todo uno 20 años esperando y uno creyendo que no, es porque el universo, sí, entonces como que eso me confunde un poco, o sea, hasta dónde va el punto en donde uno dice, listo, el universo sabe para dónde vamos, o yo sé para dónde voy y hago que toda mi vibración alrededor haga que las cosas se cumplan. Pero ¿cuál es el momento en que uno se da cuenta y dice, no, miércoles, espere? Algo que yo he aprendido con el libro que me ha impactado mucho y es porque la lo dice que aquí podemos leer mucho y Nio también lo ha dicho, podemos leer mucho, pero no es solo leerlo, es hacerlo. Entonces yo puedo tener intención de que quiero que pase algo, que mañana no llueva, por ejemplo, no sé. Pero si yo no hago acciones concretas, y él lo dice mucho, si no hace acciones concretas, usted podrá tener la buena mentalidad, podrá mandar pensamientos positivos, podrá hacer todo, pero no va a pasar. Tiene que salir a buscarlo, ¿cierto? Entonces a mí como que me impacta mucho conocer ese límite en el cual decimos, listo, el universo sabe lo que yo quiero, tengo que hacer los pasos y hacer los pasos, que es lo que más cuesta. A mí me parece que eso me cuesta mucho a mí personalmente y me cuesta mucho en lo personal. Yo trabajo en proyectos, entonces si yo hago un proyecto, yo no tengo dificultad para hacer un proyecto y al final siempre logro el resultado, ¿cierto? Pero cuando yo voy a poner eso en mi vida personal, entonces yo digo, miércoles, espera, ¿y por dónde cojo? ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde comienzo? ¿Cuál es la acción que tengo que hacer para lograr eso que yo estoy buscando, eso que yo considero, eso que yo quiero? Eso me cuestiona mucho sobre lo que estamos leyendo. Sí, claro. Esa parte, lo que menciona Venus, es muy importante. A mí me parece muy importante porque a mí me ha pasado generalmente en mi profesión, y otras cosas, fluyo con mucha facilidad porque, no sé, lo hago con tranquilidad, con relax, no me preocupo mucho porque yo sé que van a fluir las cosas, pero en otras cosas personales no fluye. Entonces dice uno, ¿por qué? Porque no está aplicando estos principios. Entonces empieza, cuando hay algo personal, a veces aparece la ansiedad, aparece la preocupación, ahí sí aparece la preocupación, no la ocupación.
Y entonces eso va trastocando la energía y la vibración y el ritmo. Y cuando uno piensa menos, están apareciendo unas emociones que no son las emociones que apoyan el propósito, sino las emociones que bloquean el propósito. Entonces, ahí está el quid de la cuestión. Me parece interesante, muy interesante para resolverlo. Bueno, continuamos. ¿Quién quiere dar algún otro aporte o contar un testimonio sobre su vida y que esté relacionado con esto? Bueno, hay un detallito que él hablaba de que, por ejemplo, bueno, pasémoslo al plano emocional. Uno, bueno, deseo, por ejemplo, pareja. Entonces uno dice más o menos o plantea qué es lo que quiere que el universo le dé. Da las gracias en fe, en esperanza que eso se va a cumplir, pero no ponerle esos sentimientos y esas emociones y esa importancia de decir lo quiero para finales de este año o para esto. No, ya uno suelta eso, ya le dijo al universo qué es lo que quiero, cómo lo quiero, doy las gracias. Es más, decir aún si eso se da o no se da, de la misma manera considero que voy a ser feliz y decir, si se da, gracias, y no, si no se da, también gracias. Y inmediatamente está uno en eso para no seguir, digamos, continuando con la emoción y eso, inmediatamente entrar en el presente, agradecer lo que estamos viviendo en el presente, porque esto es, estamos en la escuela de la vida y en esto vamos aprendiendo y vamos subiendo a la vez de nivel a medida que vamos madurando, y agradecemos lo que estamos en el momento y digamos, ponemos en acción, enfocamos también las cosas hacia lo que queremos, pero sin enfocarnos directamente, sino hacer lo que hay que hacer y relajarse y disfrutar el presente, vivir el presente, agradecer el presente. Y ya, eso también fue lo que entendí. Que es lo difícil, porque generalmente uno quiere acomodar las cosas a su manera y con su pensamiento. Y ahí es donde suáquete. En cambio, por ejemplo, lo que decía Venus. Venus con su experticia monta el proyecto y suáquete y ya sabe cuáles son los pasos y tiene la forma de medición de esos pasos y se da. Pero lo que pasa es que a nosotros no nos formaron para ver nuestra propia vida. Nos formaron para hacer las cosas, para tener las cosas, para aprender, para hacer, pero no nos enseñaron para aprender a ser como seres humanos. Nuestros padres no tenían ese conocimiento, porque la sociedad siempre lo lleva a uno a pensar en el hacer y en el conocer para después el tener. Y se pasa toda la vida en eso y no tiene el tiempo de profundizar sobre el ser. Cuando nuestros padres, si hubieran tenido el conocimiento, lo primero que nos trabajan es el ser, ¿sí? En todas sus áreas, en lo físico, cognitivo, emocional, relacional y espiritual. Si no, nuestros padres nos pasan. Por ejemplo, voy a contarles una anécdota. Con lo del colegio,
ve uno padres que están con niños, por ejemplo, de jardín, niños de 3 años, y los tienen y los niños están súper felices ahí. Y dice, terminan el año y están pidiendo papeles. No, yo me lo llevo porque el niño no ha aprendido nada, ¿sí? No ha aprendido nada. El niño, yo quiero que ya sepa las vocales o sepa escribir mamá, papá y todas esas cosas, porque eso lo hacen en otras partes y el niño cuando termina en transición ya debe estar leyendo y escribiendo. Entonces, fíjese bien hacia dónde nos están dirigiendo. Otra cosa, hay que exigirles mucho para que saquen muy buenas calificaciones y se aprendan las lecciones. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿será? Hay que recibir una serie de información y tener una cantidad de información o enseñarles a los niños a que piensen de una forma lógica, crítica, creativa, que ellos sepan explorar dónde encontrar la información que toda está ahorita actualmente en el Internet y hacer un análisis de esa información, si esa información es la adecuada o no y cómo la interpreta y cómo la utiliza para lo que necesita. Entonces, eso no les interesa mucho porque realmente nos metieron dentro de un paradigma que estamos así como los caballitos esos de paso con esos cositos que les ponen, que no miran, sino hacia el frente y no miran un ángulo de 360 grados. Eso nos ha pasado a nosotros e inconscientemente estamos haciendo eso. Inconscientemente, no, cuando nos damos cuenta estamos compitiendo con los demás, con las mismas reglas de los demás y terminamos el día agotados. ¿Por qué? Porque estamos jugándole a la cultura de la sociedad. Entonces, yo creo que lo que más podemos hacer nosotros es tomar conciencia de lo que estamos haciendo en cada instante durante el día. Si tomamos conciencia, podemos verdaderamente decir, oiga, estoy poniéndole el ritmo que no es a esto, estoy exagerando y angustiándome porque no me resultó esto. Entonces, con eso yo creo que es más que suficiente, que hasta tener todos los conceptos teóricos de esto, porque esos conceptos, como decía Laín, si no se llevan a la práctica diaria, no sirven para nada. Y la práctica diaria es nuestra vida. Es nuestra vida. Entonces yo no sé, me gustaría oírlos a ustedes, saber qué opinan sobre lo que yo estoy planteando y lo que estamos planteando acá, sobre eso, sobre nuestra vida. Yo les quisiera contar otra historia. Bueno. Pues hablamos de la quinta dimensión, de la cuarta y de la tercera dimensión. Dicen que para estar aquí en la tercera dimensión, estamos recogiendo lo que crea la quinta. Siempre creamos en la quinta, baja a la cuarta como creencia y se materializa en la tercera. Entonces es un juego de ir a la quinta, crearlo y con fe, es como un banquete de las infinitas posibilidades, como decía Da Vinci. Es un banquete de infinitas posibilidades donde yo puedo ir y tomar lo que yo quiera. Lo tomo, lo cojo, pero tengo la fe y la certeza que eso es para mí, que me pertenece. Y es creer que me lo merezco, que es mío. Lo que pasa es, como decía Nio, no nos crearon con esa mente de abundancia, no nos crearon con esa mente de
de merecer lo mejor, de merecer cosas bonitas, de, como decía ahorita Anita, de desearte una pareja y decir, sí, yo me merezco la mejor, no me merezco cualquier persona, me merezco la mejor, pero es a partir de que yo tengo que crear ahí en esa barrera, de esa cuarta dimensión, quitar esa barrerita. Entonces, voy a la quinta, quito la cuarta y baja la tercera. Es saltarme esa cuarta. ¿Cómo me salto esa cuarta? Es creyendo, con fe. Es la fe, es la única herramienta que tenemos más poderosa, que es mío, que me pertenece, que nadie me lo puede quitar, que para todos hay. Entonces, un ejemplo que les iba a dar es, yo no sé si, creo que ya se los he contado varias veces, pero voy a repetir. Hace un tiempo yo dije, yo quiero ir a Europa. Eso de que yo quiero ir a Europa. Y hay un programa de Alan por el Mundo. Me fascina ver a Alan por el Mundo. Yo siempre veía programas de Europa. Y bueno, encantada con eso. Dijeron, bueno, si cumplen tantas metas, los que cumplan tantas metas llevan, pues se les da el viaje a Europa. Y pues pues en sí no le puse empeño, sino seguí fluyendo con lo del trabajo y seguí haciendo mis cosas. Cuando pum, me llegó la carta de que me había ganado el viaje a Europa. Entonces le conté a Heidi, a una amiguita. Casualmente en ese momento estábamos estudiando con el doctor Jorge, y él nos dijo que había que hacer algo de un personaje en un zoológico, y nos fuimos después de Duitama, el zoológico que hay. Y estando allá yo le conté, le dije, Heidi, imagínese que me gané un viaje a Europa. Y ella dijo, ¿en serio? Y yo le dije, sí. Y ella estaba lloviznando, sacó la sombrilla y dijo, yo sé que la llovizna es creadora. Universo, yo también quiero un viaje a Europa. Y comenzó a dejarse mojar por la lluvia y comenzó, yo ya lo tengo, y comenzaba a bailar en medio de la lluvia. Resulta que la hermanita de ella ella es atleta profesional. Participó efectivamente en Puerto Rico en una competencia y se ganó la competencia. La premio, quien lo daba en ese tiempo, era Bimbo, y el viaje era a Europa con un acompañante. Entonces, la primera opción, porque es una niña, su mamá. La mamá dijo, no, yo no puedo viajar. Papá, no, yo tampoco puedo viajar. Entonces comenzó a sacar así ideas y nadie. Entonces, última opción, Heidi. Y le dijo, Heidi, yo claro, yo quiero viajar, yo me voy. Y efectivamente se ganó el viaje. Ella viajó 15 días, mejor dicho, ella llegó y yo me fui. Antes ella se fue primero que yo. Es como que todo es gratis, como que todo es gratis. Ella le contaba a Queen, que está por ahí, a Mari, le contaba que una historia en que a alguien le compraron un apartamento y ese apartamento se lo iban a dar a esa persona y esa persona le puso los miles de peros para recibir el apartamento. Entonces en ese momento estaban unas niñas ahí y ellas dijeron, listo, abuelita, si él no lo quiere recibir, tranquila, no te preocupes, abuelita, nosotros la recibimos, pero sí en chiste. Y durante el camino, en el carro, ellas hicieron la historia. Uy, no, si ese apartamento, imagínense, y comenzaron a soñar ellas. En ese momento el apartamento se había comprado sobre planos y por pronto él no recibió el apartamento. Efectivamente, cuando ya lo iban a entregar, como no lo recibieron, se lo dieron a las niñas. Nada vale. Todo es gratis. Hay una cita bíblica que sé que todos la conocen, es, mira los pájaros, cómo se levantan, solamente le cantan a Dios, alaban a Dios todos los días y todo lo tienen. Tienen el agua, tienen el alimento. Entonces, todo es gratis, solamente es que nuestro corazón lo crea. Solo es eso, nada tiene precio.
Si yo creo que todo es forzado, que todo es sufrido, que todo tengo que rasguñarlo para obtenerlo, esa es mi creencia. Pero si creo que todo es gratis en el universo, hay una señora súper famosa que sale por ahí, que ella solamente visualizaba y se ganaba las loterías. Otro que se ganaba con bonos, creo que era con bonos, se ganaba las cosas. Es que todo es gratis y todo en la vida es bonito. Es yo qué le pongo a la vida, qué quiero en la vida. Y lo deseo de corazón, los deseo y lo suelto. Es vivir como relajados. Volvemos al bambú, como dice Lai. Ser como el bambú, flexibles. Eso quería contarles. Excelente eso. Lo importante es que seamos capaces de relajarnos. Por los que yo soy un poco a veces impulsivo por querer que las cosas se hagan como deben ser y entonces uno no se relaja y no disfruta el paseo. Y entonces, por eso a veces no se dan las cosas como debían darse. Bueno, Sí, yo como creo dice que... Neo. Ah. Sí, dila. Como dice Neo, definitivamente uno tiene que ser muy relajado. Mire, lo digo yo porque recién llegada aquí a Bogotá, yo fui a visitar a una hermana y a ella le acaban de entregar el apartamento y yo llegué y dije, ay, tan rico vivir por acá, tan chévere. Y sí vi un lote grandote que estaban como desplanando. Bueno, al poco tiempo me llamó un amigo y me dijo, ¿usted se quiere hacer a su apartamento? Y yo le dije, no, pues es que yo no tengo ni siquiera lo de la cuota inicial. Me dijo, mire, vaya y háblese con el gerente de Instituto de Crédito. Y fui allá y el gerente fue el que me dijo, mire, haga esto. Luego yo fui a acompañar a mi hermana a visitar a otra amiga y vivían en un sitio y me parecieron lindas las casas y todo. Y yo le dije a mi hermana, le dije, oye, este sector es muy bonito, muy chévere, qué rico tener un apartamentico aquí. Cuando me llamó una amiga y me dijo, mira, es que están construyendo de esto, los apartamentos tienen, le dan a uno la ayuda del gobierno y esto, pero yo ya había recibido esa ayuda. Más y sin embargo dije, bueno, pues yo voy a ver qué se puede hacer. Y fui y conseguí los documentos y me volvieron a dar una segunda ayuda. Luego yo trabajaba al frente de la Castellana y yo estaba embarazada y en el parque íbamos y almorzábamos y nos relajábamos, nos sentábamos ahí en el parque y yo, ay, tan rico vivir aquí cerquita a la oficina para uno poder ir y hacer la siesta. Cuando, bueno, ya que el papá de mis hijos, que bueno, que íbamos a comprar apartamento. ¿Y donde compramos apartamento? Exactamente al frente donde yo me sentaba. Sí, y donde yo, pero lo decía yo así, como quien dice, de pronto sí lo quería, pero lo decía relajadamente y lo abandonaba, ya, listo. Y eso. Y así, entonces uno se da cuenta que cuando uno es relajado, cuando uno no le pone esa expectativa del resultado, el universo está oyendo todo y está oyendo y sintiendo lo que uno siente. Y él, sea bueno o sea malo, en este caso, gloria a Dios que fue para bien, me oyó el universo y me dio pues lo que yo quería. Pero sí, yo analicé eso de que yo lo hacía relajadamente y ya, me gustaba esto, qué chévere, qué rico y ya, ahí paro de contar. Yo seguía en lo mío normalmente, pero mire, el universo y Dios hacen lo que tienen que hacer. Qué chévere esa experiencia. Yo no me la había contado a ella, a mí. Bueno, ¿cómo se entera uno de los Yo quiero contarles algo. Yo tengo dos hijas y mi hija menor es bióloga. Ella
es y así será una gran maestra para mí. Ella al principio no estudiaba biología por una indicación mía, que da pena decirlo, pero estudió otra carrera. Entonces, por el camino, ella se cambió a biología. Y desde que ella se cambió, recuerdo mucho cuando ella se cambió a biología, ella decía que ella estudió biología, pero que ella no veía que ella fuera a trabajar en Colombia, sino que ella iba a trabajar, o sea, que como su proyección de carrera era fuera de Colombia. Y que el primer trabajo que ella tuviera, quería que le pagaran en dólares. Ella lo dijo ya hace unos años. Bueno, eso pasó hace unos años, yo me acuerdo mucho. Y en ese momento mi hija vive en Canadá, ella ya no vive aquí, tiene 21 años. Entonces, ella se presentó ella estaba buscando unas convocatorias para unas becas y él se presentó a una universidad en Canadá que ofrecían, ya lo habían buscado y el proceso se había cerrado. Después ya ella fuera de tiempo buscó y por alguna razón el proceso volvió a abrirse. Entonces ella se presentó y hay bastantes filtros que son bastante exigentes y más sin embargo pasó absolutamente todos los filtros y cuando le llegó la oferta, cuando ella pasó que sí la aceptaba la universidad le envió una oferta en la cual ella iba con una beca y fue con una beca, pero era una beca paga. Entonces le pagan un salario, o sea, como si estuviera trabajando, y con ese salario ella debe pagar la universidad y le dan para mantenerse, es decir, le dan el dinero para que pague donde vive, para que tome el transporte público, o sea, para las cosas esenciales que una persona necesita para sobrevivir. Entonces, ese es un ejemplo de que las cosas, muchas veces uno espera que cosas pasen muy maravillosas, ¿no? Y son cosas maravillosas realmente, pero cada cosa va llegando, digamos, en una justa medida. Y seguramente ir avanzando hacia los sueños que ella tiene, pero cuando yo le digo, hija, yo le digo, eres inspiración, ven, déjame tocarte porque en verdad que me enseña, o sea, ella tenía la fe y trabajó por eso y lo logró. Genial, genial eso, genial. Ah, bueno, qué alegría que hoy hubo tantos testimonios de cosas que las estamos aplicando sin haberlas teorizado antes. Sí. Fíjese bien que esto es aplicación de este principio, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere complementar sobre lo que hemos hablado sobre este principio? De lo que plantea en el capítulo Laín, o ya vemos que... ¿Alguien más? Porque yo creo que ya hemos hablado de la mayoría de cosas, ¿cierto? Que se plantearon a través de los ejemplos y a través de los puntos que se han planteado. Hablamos del camino y disfrutar el camino. Hablamos, muéstrame, a ver, voy a echar una ojeadita de todo, a ver si algo falta. El equilibrio, bueno, no hemos hablado del equilibrio, pero el equilibrio tiene que ver con la homeostasis, que por ejemplo hablaba de la deshidratación y el organismo busca ese equilibrio a través de la hormona antidiurética reteniendo líquidos, ¿sí? Hablamos de la acción también. Visualizar sin acción no tiene sentido. Aprendernos los principios sin aplicarlos no tiene sentido, ¿sí? Y también hablamos de confiar en el proceso. Cuando lanzamos al universo despreocupadamente con una actitud prácticamente de fe y de positivismo, pues el sueño se desarrolla. Y para eso, pues tiene que haber un pensamiento positivo también. Eso ya lo hablamos. Yo quería Sí, a ver, hacer como que, lo dicho, uno tiene que dejar de que las cosas fluyan, pero hay veces que ciertos procesos requieren de cuidado y seguimiento, entonces no quiere decir que uno pierda interés
en eso. Nos pasaba en la planta a veces que un proceso depende de varias oficinas o de varias personas. Entonces yo iniciaba mi proyecto y entonces tenía que, bueno, una parte decirle al taller de turbina haga esto, el otro al taller industrial haga esto. Y hay veces me toca decirle a los eléctricos haga esto también, ¿sí? O yo hago mi parte y luego se va para esa otra oficina. Entonces, cuando se envía, tiene que, o sea, y sobre todo el jefe nos insistía, tienen que hacerle seguimiento porque el interesado soy yo y lo mando al otro lado y resulta que él tiene otros intereses, entonces es bueno que uno de vez en cuando una llamadita, cómo va cómo va lo que estoy, lo que le recomendé o lo que yo le envié para que lo gestionara a esa persona o lo elaborara. Y a veces sí nos pasaba que si uno no hacía el seguimiento, entonces el otro pues simplemente se perdía la consecución o el seguimiento del proceso y se detenía. Entonces, no es que uno, o sea, cuando uno tiene que estar pendiente, no quiere decir que uno se despreocupe y lo abandone, sino que tiene uno que estar pendiente para que ese proceso eh, se fluya. Otra cosa es que uno se vaya a donde esa persona y esté uno encima diciéndole hágalo así o haga otras tareas al lado para que, o sea, como lo que llaman los pelados, ponerse un intenso, ahí esa parte sí ya es como irse uno no dejar que las cosas fluyan o no dejar que el otro haga su proceso normal. Entonces es como un poquito buscar el equilibrio entre el dejar, entre el de soltar y el de estar uno pendiente de que las cosas fluyan, los procesos que uno tiene pendientes. Eso pues en los procesos de una empresa, ¿no? Que es diferente a, como decía ahí, pongamos, él ponía el ejemplo de una cita con una chica, que dice, no, él se va y está tan pendiente, le pone tanta expectativa a la cita, que si las cosas no fluyen como él quiere, entonces como que cuando le empieza a salir mal todo y no fluyen las cosas. Entonces son como, no sé, como dos situaciones diferentes ahí. O lo Sí, mismo un vendedor, cuando un vendedor pongamos, está mostrando una casa o un carro y presiona demasiado al posible cliente, el cliente se va. Entonces son como dos cosas que tiene uno que saber medir bien. sí, por eso ahí se plantean varias leyes que tienen que combinarse. La ley de la cosecha, pues hay que sembrar y hay que hacer un seguimiento, porque si usted no, la plantica no la está cuidando y no le está echando el abono, pues no. La ley de la gestación, hay que darle tiempo necesario para que salga. Lo que mencionaba Sofía sobre el bambú chino o bambú japonés, como también se le llama. Si usted quiere pedirle al bambú japonés que salga antes del tiempo, pues ¿qué? Pues abandona la acción, levanta la tierra y sembrará otra cosa, ¿no? Hay que dar el tiempo necesario para que eso se dé. Entonces, o sea, ahí aparece la otra ley que está relacionada con el ritmo, que es la gestación, ¿sí? Hay que también tener en cuenta el otro elemento que es la perseverancia. Ahí ponían el ejemplo de Abraham Lincoln. Yo creo, a mí de las cosas que más me ha impactado en la vida es esa persistencia y esa perseverancia de un personaje que fue tan importante en la historia de Estados Unidos y del mundo, Abraham Lincoln. Pasó por todas
posibilidades y todas las perdió. Y la única que no perdió fue ser presidente. Imagínese eso. Entonces, ahí viene la cuestión, ¿sí? Entonces, todo eso tiene una relación y una combinación, como decía Venus, de combinar un principio con el otro, porque no es aisladamente, sino de una forma holística e integrativa que debemos combinar todos esos principios y analizarlos. Cuando viene una circunstancia, decir, bueno, aquí, este principio, ¿cómo lo aplico? Este principio, ¿cómo me sirve? ¿Cómo combino este principio con este otro principio? Y cuando aprendamos a manejar eso, sobre todo en nuestra vida personal, porque ahí viene, yo diría, la prueba ácida, porque casi siempre somos buenos para aplicarlo en nuestra profesión, pero en nuestra vida personal, pocón, porque tenemos esa mentalidad subconsciente que nosotros estamos preparados para hacer las cosas desde nuestra profesión, o sea, desde el hacer y desde el tener. No sé si algún otro comentario hay. Aquí se podría aplicar lo del doctor Quantum. ¿Cómo cambia algo a través de la observación? Cuando nosotros intervenimos y cuando no intervenimos. El efecto de las rendijas. Entonces, cuando le quitamos nosotros acá sobre algo, como decía Richard, si estamos presionando a uno de nuestros colaboradores, de las personas que están con nosotros, si lo estamos presionando, no va a trabajar con la misma alegría, con el mismo gusto, que cuando yo suelto y confío de que él va a hacer las cosas correctamente y que todo le va a salir. Porque volvemos al principio de mentalismo. Todo es mente y todo da una respuesta a lo que hay. El universo lo que hace es reafirmar lo que hay en nuestra mente. Recordé, lo que hay en la cuarta dimensión, nuestras creencias, programas. Y mire lo que decía tan bonito Venus. Su hijita tenía la convicción y tenía la fe. Así que por fe y por convicción las cosas le llegaron. El universo se mueve para uno cuando tiene la fe y la convicción. Eso es el de lo del doctor Quantum, que siempre la historia que dice es una cosa cambia cuando nosotros la estamos observando y cuando nosotros la estamos presionando, que cuando la dejamos que fluya. Cuando la dejamos que fluya, las cosas llegan. Muy bien. Yo creo que falta un concepto que quisiera resaltar, y es el de la resonancia armónica. Digamos que para mí es más fácil cuando estoy leyendo un libro hacer imágenes, y esta parte de las ondas, o sea, una parte del libro menciona que es más fácil crear pensamientos negativos o llegan más rápido a la mente pensamientos negativos que pensamientos positivos, ¿cierto? Entonces por eso nos preocupamos, y si pasa algo, y si estoy enfermo, y si me duele la cabeza, y si me voy a morir, o sea, tantas cosas que nos pasan. Pero en esta parte del libro, cuando menciona la vibración, Laín habla acerca de la resonancia de los pensamientos, que cuando tenemos pensamientos positivos, ellos generan una energía. Y cuando tenemos varios pensamientos positivos, esta energía que produce el pensamiento positivo se acumula y produce la resonancia armónica, es decir, una energía elevada. Y que si los pensamientos, la energía que producen los pensamientos positivos son capaces de bloquear los pensamientos negativos, a lo que le llama interferencia destructiva. Entonces, digamos que para mí fue muy interesante este concepto y lo estoy practicando mucho. Es decir, si viene un pensamiento negativo o de miedo a mi cabeza, como que trato de poner otros pensamientos, ya sabiendo que el pensamiento positivo tiene la capacidad de anular el pensamiento negativo. Entonces, sobreponer un pensamiento positivo para neutralizar ese pensamiento negativo. Me pareció muy chévere esta parte del libro, que es bien ilustrativo y que creo que nos puede servir mucho. Muy bien. Sí, eso es importante
pero hay una cosa que uno tiene que tener cuidado. No, digamos, parar el pensamiento abruptamente porque lo que se resiste persiste. Dejarlo fluir porque ellos vienen, dejarlo fluir, pero inmediatamente termina. Si es, por ejemplo, un pensamiento de enfermedad, entonces decir, yo soy sana, yo estoy sana, mi familia es sana, y decretar la sanidad. No cortar los pensamientos, dejarlos que fluyan, ¿sí? Observarlos como de lejos, como el jugador que está, como cuando deja de ser uno jugador y está más bien observando, ¿sí? Entonces, porque sí, cuando se resiste, persiste, o sea, sí, hay que tener cuidado con eso. Eso es lo que entendí yo. Sí. Ok. Sí, por ejemplo, observar esas, sobre todo las cosas con las emociones negativas. Entonces, cuando uno las identifica, es observarlas, pensar qué es lo que el mensaje que me está trayendo, por qué está ahí en ese momento y darle las gracias y despedirla. Eso pues yo lo aprendí con el maestro Jorge y a veces eso me resulta mucho más práctico y mucho mejor para, para uno no enfrentarse a la emoción negativa. Sí, me parece bien esa interpelación sobre eso. Gracias. Yo creo que alguna otra opinión o si no cerramos la reunión de hoy. De todas maneras, todas las reuniones van a quedar grabadas. Camilo las está grabando y muy agradecidos por la colaboración con los aportes para Camilo. Entonces, esto ya le cancelé lo que es agosto y septiembre y ahora pues ahorita le cancelo octubre. Entonces ya él nos está acompañando cuando necesitemos cualquier cosa o yo necesite algo técnico. Para la vez pasada lo hice correr hasta acá para que me desenvolviera porque no estaba entrando la información en el iPad. Bueno, entonces, una feliz noche para todos y que disfruten esta semana y vamos, espera un segundito, de una vez miramos cuál es el capítulo que sigue. Causa y efecto. El siguiente capítulo es, ¿cuál es, Causa y efecto. Keiko? Causa y efecto. Causa y efecto, perfecto. Sí, causa y efecto. Sí, lo vemos. Está un poquito largo, como que sí. Ah, no, todavía muéstreme a ver. Causa, efecto. Ah, no es largo. No, veamos ese solo capítulo la próxima vez. Muy bien. Entonces, feliz noche para todos. ¿Qué página es? Página 229 a 250. Del físico. Sí, el físico. Virtual, no sé. Está larguito. No está largo. No está largo. No está largo. No está largo. Bueno, feliz noche para todos. Bueno, pues que estén gracias. bien. Gracias. Bye, bye.